Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos unos de otros, por la vía de lo que el Papa habla tanto, el chisme, la murmuración, o comer carne ajena, uno se da cuenta que uno no es misericordioso. Un día en un auditorio le decía a las personas, después de una charla, 400 personas hablando sobre este tema: levante la mano el que nunca ha hablado de un cura. Y todo les dio por mirarse el calzado. Nadie, porque esa es nuestra vida, hablar de los demás, no solamente del sacerdote, del familiar, del hermano, del cónyuge. Apenas le das la espalda a una persona, ya está hablando de ti. Y murmuras en tu mente, y murmuras en tu corazón, y luego lo haces público con tu lengua. El ser humano no es misericordioso, y son conductas de la cotidianidad. Somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para evaluar. No es lo que quiere el Señor para nosotros. Repito, este Papa pasará a la historia como el Papa misericordioso con el pobre, el excluido, el que no cuenta para la sociedad, el que fue a buscar las periferias del mundo, el que ha sacado cardenales, que es la representatividad del colegio de gobierno de la Iglesia Universal y que elige Papa, ciudades o países, sedes episcopales que nunca hubieran sido históricamente sedes cardenalicias, porque el Papa dice: no es el grande, no es el poderoso, no es el que está en el centro, sino el que está en la periferia, el que cuenta para mí, porque yo, apoyado en Cristo en el Evangelio, Cristo vino a apoyar y a contar con los que no cuentan para el mundo. Cuarta palabra, y esta es hermosa: la misericordia es un puente de unión entre las personas. Uno sabe que en la vida siempre hay conflictos. A mí el matrimonio que me diga: padre, llevamos 25 años, tenemos peleado. Mentirosos, cañeros, falsetes, no hablen bobadas, somos humanos, tenemos diferencias. ¿Saben qué? El tema no es tener diferencias, el tema es que si hay misericordia, hay una especie como de cojín, como de inflador, como de salvavidas, lleno de aire, que cuando hay un golpe de una persona con otro, como que ese cojín que suaviza, atempera. Sin el cojín que hace una fuerza de una persona con la de otra, ¡tan! Y se dan duro. Pero cuando hay un cojín, uno aprende: no, la persona hay que entenderla, está cansada, está enferma, tiene una crisis económica, está durmiendo mal, tiene problemas en su matrimonio. Es aprender a entender que las divisiones, que los conflictos, que los problemas se superan o se sanan, se miran de otra manera cuando uno tiene una mirada misericordiosa frente a la otra persona. Quinta regla de oro: la misericordia es una mirada sobre todo realista sobre la condición humana. Bájense de la nube, queridos amigos. Dejen la bobada de pensar que ella es una princesa rosada o él un príncipe azul. Eso solo existe en cuentos infantiles. Eso no existe en la vida cotidiana. Existimos seres humanos que nos disgustamos, que tenemos intereses, miradas distintas, sensibilidades diversas frente a la vida. Cuando uno es realista, uno de alguna manera, primero, entra menos en conflictos y aprende a tener más misericordia con quien se equivocó. Pero cuando tú eres muy perfeccionista y esperas demasiado de otra persona, te va a dar durísimo cuando esa persona se equivoque. La misericordia le ayuda a uno a ser realista. Me casé con decía algún santo,
tener un costal de pecados. Yo no sé si decir costal de pecados, pero si somos defectuosos, y así tenemos que aprender a mirarnos, a relacionarnos, a interactuar y decir, no espero mucho del otro, así no me defraudo y no lanzo juicios severos, rígidos, faltos de misericordia frente al otro. Yo veo en la vida, esperamos mucho de los jefes. Un jefe en una empresa, los jefes de uno en la iglesia, son seres humanos, son seres humanos. Tú esperas mucho a veces de un predicador, padre, usted es un santo, y yo, aguante hambre, mi hija, aguante hambre. Un santo, los santos son poquitos y no son tan visibles. Buscamos de Dios, pero en ese camino tenemos limitaciones, luchas. Aprender a tener ese realismo sobre la condición humana. Sexta regla de oro, y esta es muy práctica. La misericordia es un sello de seguridad a la lengua. La misericordia es un sello de seguridad a la lengua. Me gusta decir que Dios nos dio sabiamente 2 oídos y una sola boca. O sea, escuchemos el doble de lo que hablamos. Si hablamos tanto con una sola boca y escuchamos tan poco con 2 oídos, ¿cómo sería un ser humano con 2 bocas y un solo oído? ¿Cómo sería? Este sello de seguridad lo tienen a veces cuando cierran un establecimiento comercial, la iglesia cuando lacra con sellos líquidos un sobre con un mensaje secreto, cosas de estas. La misericordia es un sello de seguridad, porque cuando uno va a hablar, uno dice, por misericordia, no lo voy a hacer, no conviene, no lleva nada, ¿para qué hablo? ¿Para qué digo alguna cosa? No tiene sentido. El apóstol Santiago, al fin de cuentas hijo del Boanerges o los Boanerges, hijos del trueno, era fogoso, como su hermano Juan, fogosos, temperamentales. Su carta, que es corta, es preciosa, pero es durísima. Este Juan no tenía diplomacia, eso era directo al corazón, con la vehemencia propia de un hombre apasionado. Él habla sobre la riqueza y contra la riqueza que se genera en el corazón, habla sobre la fe, tu fe sin obras está muerta, pero dice una expresión muy bella sobre el tema de la lengua. Dice esta expresión, quien no peca por la lengua es varón o mujer perfectos. Miren, si yo conozco una persona que en la vida ha hablado mal de nadie, hágale una estatua, póngale en un altar y préndale una veladora, está en camino de santidad. Que una persona me diga, padre, nunca es nunca, nunca es nunca, nunca es nunca, se dejó picar la lengua, está en camino de perfección. Quien no peca por la lengua es varón perfecto o mujer perfecta, podríamos decir por extensión. ¿Cuánto nosotros tenemos que callar en la vida? ¿Cuánto tenemos que aprender de esa expresión de Jesús? No juzguen, no juzguen, no van a ser juzgados, no condenen, no condenen y no serán condenados. Es el misterio humano. A uno le encanta juzgar de los demás, uno juzga del clima, uno juzga de política, uno juzga de fútbol, uno juzga de la familia, uno juzga de la suegra, uno juzga de todo el mundo y uno piensa que es que yo tengo la verdad, que yo tengo la razón. La vida le muestra a uno, por ahí no es, no juzguen y no serán juzgados. Aprender a callar porque tenemos muchas miserias humanas también. Séptima regla de oro, esto se nos fue. La misericordia nos abre a la bendición de Dios. Vean, en estos años de sacerdocio me doy cuenta de la verdad de esta frase de Jesús. La medida que usen, la usarán con ustedes. La usarán con ustedes y aún con añadidura. Yo veo que la gente cuando es caritativa, Dios se desborda en caridad con ellas. La gente cuando es misericordiosa, Dios se desborda en misericordia con una persona. Y cuando uno es duro con otra persona, la vida es dura con ese ser humano. Uno atrae la bendición de Dios.
Créanme que uno atrae la bendición de Dios. Esta expresión me gusta tanto. Orar, oremos, confiemos en Dios, obremos rectamente y en misericordia y esperemos de Dios solo bendiciones. Como que una persona cuando es misericordiosa, cuando obra en rectitud, cuando se dice como de San José, varón justo, obra en justicia, el varón justo, varón santo, es como un reflector, como que ante la mirada de Dios de millones de personas en el planeta, esa deslumbra o alumbra mejor con una especial claridad, con una especial iluminación. Tú no pasas desapercibido ante Dios, nadie pasa, pero tú no pasas desapercibido ante Dios cuando tú obras con misericordia. Las misericordias de Dios se desbordarán en tu vida y lo verás si crees en esa promesa del Señor, obrando misericordiosamente. Octava regla de oro en este decálogo: solo el que padece, compadece. Solo la misericordia nos hace humanos. Francisco, nuestro amado Papa, dice una expresión en una reflexión, no sé en qué viaje sería, que al ser humano hoy le faltan lágrimas, llorar el dolor del otro, sentir entrañas, vientre de misericordia, que no sea una solidaridad o una compasión formal, una compasión de palabras, una compasión de página social de un periódico local. Ayudamos en este voluntariado, ayudamos a niños pobres, ancianitos desvalidos, pero me doy champú social, que soy una maravilla. No es la solidaridad de formas, de exterioridades, no es la misericordia de apariencias, es la misericordia de entrañas, de vientre. Uno tener la capacidad de decir, siento el dolor del otro. El Papa es muy crítico en esto y dice que la sociedad consumista, la sociedad del bienestar nos ha vuelto muy narcisos, recordando el mito griego de aquel hombre enamorado de sí mismo que se despejaba en las aguas del lago y un día mirándose cayó, estaba profundo y se ahogó, indicando que el destino de uno es ahogarse, morirse uno mismo si uno se encierra en su narcisismo, en la adoración del propio yo. Y el Papa dice que esta sociedad del bienestar nos encierra mucho en pompas de jabón y nos hace incapaces de sentir el dolor del otro. Uno ve dos ciudades, en muchas ciudades, la ciudad rica, la ciudad pobre. No digo Medellín solamente, Bogotá, Caracas, Lima, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, todas partes. La ciudad de las oportunidades, la ciudad de las no oportunidades, la ciudad donde hasta esta avenida grande, aquí hay cierta riqueza, de aquí para allá hay marginación. Y uno a veces mira hacia allá, pero si hay marginación no mira hacia allá. Solo el que padece se compadece, porque la compasión es padecer con el otro, sentir al otro. Y quien creyera, ese sentido humano nos hace más divinos, más de Cristo. Si alguien sintió el dolor de los demás fue Jesús. Esos preciosos textos cuando habla de que sentía misericordia y compasión de la multitud que estaban como ovejas sin pastor, que sentía compasión de ellos porque estaban hambrientos y cansados. Es un hombre que muestra su calidad humana, su grandeza interior, su sensibilidad frente al otro. Uno en la vida encuentra muchas personas de discursos, y están en ONGs, organizaciones no gubernamentales, hablan a la misma iglesia y hablan del pobre y hasta reciben recursos de cuenta de los pobres, pero a veces eso no se revierte en verdadera compasión con el pobre. La misericordia nos lleva a uno a sentir verdaderamente el dolor del otro, a dejar de mirarse uno solamente su ombligo, a pensar que es el centro del mundo y a decir hay tantas necesidades a mi alrededor y yo parezco como ciego frente a ellas. Novena regla de oro y vamos terminando.
La misericordia solo se da cuando hay un mayor autoconocimiento, cuando hay una búsqueda profunda del propio ser, del propio yo. Miren, cuando era joven, cuando era adolescente, tan crítico, tan juzgón de los demás, claro, uno joven no se conoce, uno cree que se las sabe todas, uno piensa que los que se equivocan son los demás, uno señala con el dedo a los otros. En esta etapa de la vida, yo digo, si yo me conozco en profundidad, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar sin misericordia de la conducta de otro ser humano? Estoy cierto que cuando uno juzga con dureza de otro, no se conoce en profundidad, no se conoce. Pero cuando uno ha visto en su interior, uno dice, Dios mío, yo me veía lo bueno, porque uno es muy benévolo con uno y a veces muy duro con los demás. Uno dice, no soy quien para juzgar de otra persona. Terminemos con una 10ª y última regla de oro que es preciosa, Amigos, miren en la vida de ustedes, en sus familias, y descubran una verdad. Una persona humilde es una persona misericordiosa. Una persona humilde, sencilla de corazón, exculpa o disculpa la falla, la caída del otro. Cuando uno es soberbio, cuando uno está lleno de sí mismo, uno es duro, rígido con la otra persona. De hecho, en el tema, por ejemplo, del perdón, uno no perdona fácilmente cuando está lleno de orgullo. A mí me perdonan si soy expresivo, si soy histriónico, tal vez es mi forma de ser, pero siempre me río cuando veo la gente, Padre, es que lo que me ha hecho, y pone ese tono, y saca el cuello, y mira así, Padre, que ni Dios le podrá perdonar. No seas exagerada, es tu orgullo el que está hablando así, es tu orgullo, no es verdad. Créanme, una persona tiene dificultades para perdonar porque está llena de sí misma, porque está llena de su ego, porque su imagen proyectada es tan grande que cualquiera que medio le toque, ¡ay! Se me fue al alma. Hasta hoy fuiste mi hermana, hasta hoy fuiste mi prima, hoy moriste, y la mata psicológicamente esa persona. Es la soberbia. El humilde es tranquilo, el humilde es sano interiormente, el humilde es libre. ¿Qué están hablando de usted? Pues hasta razón tienen. ¿Que dicen esto y lo otro? Pues sí, y les quedó faltando lo que tenían que decir de mí. El orgulloso hablando de ti, ¡ay, que cómo dijeron esto! ¡Ay, que esto es el colmo! La misericordia es expresión de un corazón humilde. Y la humildad, como decía Teresa de Jesús, es la reina de toda virtud y camino seguro de crecimiento espiritual y de santificación personal. Hoy démosle gracias a Dios por estas 10 reglas de oro. 1, gracia divina. 2, camino de santidad. 3, mandato de Dios. 4, puente de unión entre las personas. 5, mirada realista de la vida. 6, sello de seguridad de la lengua. 7, nos abre la bendición de Dios. 8, nos hace compasivos y humanos porque el que padece se compadece. 9, nos lleva un mayor autoconocimiento. Y 10, es camino de humildad porque el misericordioso es simple de corazón. Señor, quiero escuchar tus palabras, no las leyes del sábado, las leyes rituales. Quiero escuchar y acoger tu mensaje, el de hoy. Quiero misericordia, no sacrificios, rituales, ni palabras externas. Amén.
Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo, por los siglos de los siglos. Aleluya. Un santo, los santos son poquitos y no son tan visibles. Buscamos de Dios, pero en ese camino tenemos limitaciones, luchas. Aprender a tener ese realismo sobre la condición humana. Sexta regla de oro, y esta es muy práctica. La misericordia es un sello de seguridad a la lengua. La misericordia es un sello de seguridad a la lengua. Me gusta decir que Dios nos dio sabiamente 2 oídos y una sola boca. O sea, escuchemos el doble de lo que hablamos. Si hablamos tanto con una sola boca y escuchamos tan poco con 2 oídos, ¿cómo sería un ser humano con 2 bocas y un solo oído? ¿Cómo sería? Este sello de seguridad lo tienen a veces cuando cierran un establecimiento comercial. La iglesia cuando lacra con sellos líquidos un sobre con un mensaje secreto, cosas de estas. La misericordia es un sello de seguridad, porque cuando uno va a hablar, uno dice por misericordia, no lo voy a hacer, no conviene, no lleva nada. ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo alguna cosa? No tiene sentido. El apóstol Santiago, al fin de cuentas, hijo del Boanerges o los Boanerges, hijos del trueno, era fogoso, como su hermano Juan, fogosos, temperamentales. Su carta, que es corta, es preciosa, pero es durísima. Este Juan no tenía diplomacia, eso era directo al corazón, con la vehemencia propia de un hombre apasionado.
Él habla sobre la riqueza y contra la riqueza que se genera en el corazón. Habla sobre la fe, tu fe sin obras está muerta. Pero dice una expresión muy bella sobre el tema de la lengua. Dice esta expresión: quien no peca por la lengua es varón o mujer perfectos. Miren, si yo conozco una persona que en la vida ha hablado mal de nadie, hágale una estatua, póngale en un altar y préndale una veladora. Está en camino de santidad. Que una persona me diga: Padre, nunca es nunca, nunca es nunca, nunca es nunca se dejó picar la lengua, está en camino de perfección. Quien no peca por la lengua es varón perfecto o mujer perfecta, podríamos decir por extensión. ¿Cuánto nosotros tenemos que callar en la vida? ¿Cuánto tenemos que aprender de esa expresión de Jesús? No juzguen, no juzguen, no van a ser juzgados, no condenen, no condenen y no serán condenados. Es el misterio humano. A uno le encanta juzgar de los demás, uno juzga del clima, uno juzga de política, entre las personas. Uno sabe que en la vida siempre hay conflictos. A mí el matrimonio que me diga: Padre, llevamos 25 años, tenemos peleado. Mentirosos, cañeros, falsetes, no hablen bobadas, somos humanos, tenemos diferencias. ¿Saben qué? El tema no es tener diferencias, el tema es que si hay misericordia, hay una especie como de cojín, como de inflador, como de salvavidas, lleno de aire, que cuando hay un golpe de una persona con otro, como que ese cojín que suaviza, atempera. Sin el cojín que hace una fuerza de una persona con la de otra, ¡tan! Y se dan duro. Pero cuando hay un cojín, uno aprende. No, la persona hay que entenderla, está cansada, está enferma, tiene una crisis económica, está durmiendo mal, tiene problemas en su matrimonio. Es aprender a entender que las divisiones, que los conflictos, que los problemas se superan o se sanan, se miran de otra manera cuando uno tiene una mirada misericordiosa frente a la otra persona. Quinta regla de oro. La misericordia es una mirada sobre todo realista sobre la condición humana. Bájense de la nube, queridos amigos. Dejen la bobada de pensar que ella es una princesa rosada o él un príncipe azul. Eso solo existe en cuentos infantiles. Eso no existe en la vida cotidiana. Existimos seres humanos que nos disgustamos, que tenemos intereses, miradas distintas, sensibilidades diversas frente a la vida. Cuando uno es realista, uno de alguna manera, primero, entra menos en conflictos y aprende a tener más misericordia con quien se equivocó. Pero cuando tú eres muy perfeccionista y esperas demasiado de otra persona, te va a dar durísimo cuando esa persona se equivoque. La misericordia le ayuda a uno a ser realista. Me casé con decía algún santo, que era un costal de pecado. Yo no sé si decir costal de pecados, pero si somos defectuosos, y así tenemos que aprender a mirarnos, a relacionarnos, a interactuar y decir: no espero mucho del otro, así no me defraudo y no lanzo juicios severos, rígidos, faltos de misericordia frente al otro. Yo veo en la vida, esperamos mucho de los jefes, un jefe en una empresa, los jefes de uno en la iglesia, son seres humanos, Tú esperas mucho a veces de un predicador: Padre, usted es un santo, y yo: aguante hambre, mi hija, aguante hambre. Una compasión de página social de un periódico local. Ayudamos en este voluntariado, ayudamos a niños pobres, ancianitos desvalidos, pero me doy champú social, que soy una maravilla. No es la solidaridad de formas, de exterioridades, no es la misericordia de apariencias, es la misericordia de entrañas, de vientre. Uno tener la capacidad de decir: siento el dolor del otro. El Papa es muy crítico en esto y dice que la sociedad consumista, la sociedad del bienestar, nos ha vuelto muy narcisos, recordando el mito griego
de aquel hombre enamorado de sí mismo que se despejaba en las aguas del lago y un día mirándose cayó, estaba profundo y se ahogó, indicando que el destino de uno es ahogarse, morirse uno mismo si uno se encierra en su narcisismo, en la adoración del propio yo. Y el Papa dice que esta sociedad del bienestar nos encierra mucho en pompas de jabón y nos hace incapaces de sentir el dolor del otro. Uno ve dos ciudades, en muchas ciudades, la ciudad rica, la ciudad pobre. No digo Medellín solamente, Bogotá, Caracas, Lima, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, todas partes. La ciudad de las oportunidades, la ciudad de las no oportunidades, la ciudad donde hasta esta avenida grande, aquí hay cierta riqueza, de aquí para allá hay marginación. Y uno a veces mira hacia allá, pero si hay marginación no mira hacia allá. Solo el que padece se compadece, porque la compasión es padecer con el otro, sentir al otro. Y quien creyera, ese sentido humano nos hace más divinos, más de Cristo. Si alguien sintió el dolor de los demás fue Jesús. Esos preciosos textos cuando habla de que sentía misericordia y compasión de la multitud que estaban como ovejas sin pastor, que sentía compasión de ellos porque estaban hambrientos y cansados. Es un hombre que muestra su calidad humana, su grandeza interior, su sensibilidad frente al otro. Uno en la vida encuentra muchas personas de discursos, y están en ONGs, organizaciones no gubernamentales, hablan a la misma iglesia y hablan del pobre y hasta reciben recursos de cuenta de los pobres, pero a veces eso no se revierte en verdadera compasión con el pobre. La misericordia nos lleva a uno a sentir verdaderamente el dolor del otro, a dejar de mirarse uno solamente su ombligo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos unos de otros, por la vía de lo que el Papa habla tanto, el chisme, la murmuración, o comer carne ajena, uno se da cuenta que uno no es misericordioso. Un día en un auditorio le decía a las personas, después de una charla, 400 personas hablando sobre este tema, levante la mano el que nunca ha hablado de un cura, y todo les dio por mirarse el calzado. Nadie, porque esa es nuestra vida, hablar de los demás, no solamente del sacerdote, del familiar, del hermano, del cónyuge. Apenas le das la espalda a una persona, ya está hablando de ti. Y murmuras en tu mente, y murmuras en tu corazón, y luego lo haces público con tu lengua. El ser humano no es misericordioso, y son conductas de la cotidianidad. Somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para evaluar. No es lo que quiere el Señor para nosotros. Repito, este Papa pasará a la historia como el Papa misericordioso con el pobre, el excluido, el que no cuenta para la sociedad, el que fue a buscar las periferias del mundo, el que ha sacado cardenales, que es la representatividad del colegio de gobierno de la Iglesia Universal y que elige Papa, ciudades o países, sedes episcopales que nunca hubieran sido históricamente sedes cardenalicias,
Porque el Papa dice, no es el grande, no es el poderoso, no es el que está en el centro, sino el que está en la periferia, el que cuenta para mí, porque yo, apoyado en Cristo en el Evangelio, Cristo vino a apoyar y a contar con los que no cuentan para el mundo. Cuarta palabra, y esta es hermosa: la misericordia es un puente de unión ética. Uno juzga de fútbol, uno juzga de la familia, uno juzga de la suegra, uno juzga de todo el mundo y uno piensa que es que yo tengo la verdad, que yo tengo la razón. La vida le muestra a uno, por ahí no es. No juzguen y no serán juzgados. Aprender a callar porque tenemos muchas miserias humanas también. Séptima regla de oro, esto se nos fue. La misericordia nos abre a la bendición de Dios. Vean, en estos años de sacerdocio me doy cuenta de la verdad de esta frase de Jesús: la medida que usen, la usarán con ustedes. La usarán con ustedes y aún con añadidura. Yo veo que la gente, cuando es caritativa, Dios se desborda en caridad con ellas. La gente, cuando es misericordiosa, Dios se desborda en misericordia con una persona. Y cuando uno es duro con otra persona, la vida es dura con ese ser humano. Uno atrae la bendición de Dios. Créanme que uno atrae la bendición de Dios. Esta expresión me gusta tanto. Orar, oremos, confiemos en Dios, obremos rectamente y en misericordia, y esperemos de Dios solo bendiciones. Como que una persona, cuando es misericordiosa, cuando obra en rectitud, cuando se dice como de San José, varón justo, obra en justicia, el varón justo, varón santo, es como un reflector, como que ante la mirada de Dios de millones de personas en el planeta, esa deslumbra o alumbra mejor, con una especial claridad, con una especial iluminación. Tú no pasas desapercibido ante Dios, nadie pasa, pero tú no pasas desapercibido ante Dios cuando tú obras con misericordia. Las misericordias de Dios se desbordarán en tu vida, y lo verás si crees en esa promesa del Señor, obrando misericordiosamente. Octava regla de oro en este decálogo: solo el que padece, compadece. Solo la misericordia nos hace humanos. Francisco, nuestro amado Papa, dice una expresión en una reflexión, no sé en qué viaje sería, que el ser humano hoy le faltan lágrimas, llorar el dolor del otro, sentir entrañas, vientre de misericordia, que no sea una solidaridad o una compasión formal, una compasión de palabras,